Un saludo muy inmenso con todos mis espectadores. Este es mi trabajo individual de fauna. 24 de mayo del 2021. Por Jordi Mayorga. Tema: exposición oral sobre una especie de fauna amenazada según la UINC. Los objetivos que realizamos esta exposición: utilizar recursos bibliográficos adecuados como la lista roja de mamíferos del Ecuador según la UINC, explicar la importancia de la especie y sus factores intersecos e intersecos presentes en los que se encuentra en la categoría amenazada, como ser vulnerable. En este caso, la que yo escogí, mi especie de fauna es el Tremarctos oranatus, o más conocido como oso andino en español. Nuestra metodología: vamos a explicar mediante recursos orales y visuales, como son nuestras diapositivas, lo que de la especie que seleccionamos, que en este caso sería el Tremarctos oranatus. Primero vamos a comenzar con el oso andino. Comencemos con su taxonomía. Bueno, comencemos. A la hora de taxonomía, vamos a encontrar a nuestro oso andino, que es de una clase mamalia, por ser de los mamíferos, de orden carnívora y omnívora también. Su suborden es Caniformia, su superfamilia es Actrosidea, su familia es Orchidea, su familia Trematicidea y tribu Tremarcini, de género Tremactos y de especie Tremactos. Esta especie fue descrita por Cuvier en 1825. ¿Cómo la identifico? La identificamos como oso andino. Aquí en Ecuador es muy famoso porque están en reserva muchos de estos osos. Por ejemplo, en el zoológico de Pichincha y en el zoológico de Baños. Y también se ha dado casos de cacería o que les tienen en cautiverio, como es el caso de Pinocho, que fue trasladado al zoológico de San Martín. Es un asesino rescatado de la localidad rural de La Maná. En 2017 se decidió que Pinocho no sería liberado, sino que sería enviado a un zoológico de Maryland en Estados Unidos. El oso se encuentra ahora en el zoológico de su suburbio. ¿Cuál es la distribución de la especie local y regional? Se distribuye a lo largo de los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Argentina, aunque su presencia en el norte de Argentina originalmente es basada en evidencia directa o controversial. En Ecuador está presente en la Sierra Amazonía y estribaciones de los Andes, dentro de los bosques subtropicales altos andinos y de los páramos, como podemos observar en nuestro mapa. A lo largo de nuestro país Ecuador, en lo largo de la cordillera que atraviesa los Andes. Esta especie está basada en un algoritmo y vive a muchos pies de altura. Factores intrínsecos: el color de su hábitat, de su abundante pelaje, suele ser gris y variar entre marrón o rojizo. El uso de anteojos en el Ecuador y en el resto de Latinoamérica es de 900 a 4.250 metros sobre el nivel del mar. Pesa alrededor de 140 kilogramos cuando está en su versión adulta y llega a tener un estimado de hasta 25 años de edad. La forma de las manchas son las únicas para cada oso, aunque algunas crecen totalmente de ellas. Su hábitat: vive en bosques húmedos, andinos, páramos, bosques verdes, montañas y espinosos. Como podemos observar, nuestros osos aquí en el Ecuador están en parques nacionales o reservas ecológicas, como podemos observar en la reserva ecológica de Cayapas, Cayambe y Ginizas, y alrededor de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, en la cordillera de los Andes. Factores intrínsecos.
intrínsecos. En el Ecuador se viven unos 2 millones de osos anteojos y sus páramos laderas andinas, una cifra elevada de vulnerabilidad. Esta especie es la única de osos sudamericanos en riesgo extinto debido a su confrontamiento con el ser humano y su competición. Las amenazas que enfrenta el oso andino es por la cacería o por la expansión de las fronteras agropecuarias, que estos, al ser quitados por los seres humanos para ser utilizados para agricultura, no tienen más opción que ser carroñeros, o a veces se les ha llegado a ver cómo asesinan animales. Esta es una de las principales amenazas, ya que matan y destruyen cultivos de maíz y también matan animales domésticos. Además, de algunos lugares, los osos de anteojos son cazados por su carne y su piel y grasa. La importancia del Tremactus ornamentus radica en que es una especie indicadora de la salud del bosque nublado y su paulatina deterioro. Demuestra el retroceso que vive este ecosistema, fundamentalmente para la provisión de agua en las ciudades de la serranía. Categorías de la especie de la UINC: el oso frontino. Esta especie está categorizada como BU vulnerable, cuando tras ser evaluada se determinó que enfrentaba un alto riesgo de extinción en estado silvestre y solo puede ser mantenido en cautiverio. Criterios para ser considerado una especie vulnerable: importancia de reducción de su población, que como se puede ver se ha visto muy afectada; fragmentación o disminución de la distribución natural de la especie, que gracias al ser humano y a su mano en la naturaleza ellos han tenido que migrar. Categorías de la lista roja. Se encuentran en peligro. En el año 2010, los evaluadores, quien fue Castellanos, Cisneros, Cuesta, Narváez, Suárez, y en esta categoría en el Ecuador, en 1996 fue una vulnerable y en peligro de extinción, y en 2008 volvió a ser una especie vulnerable, siendo esto un gran avance. Reducción de la población. Según la OINC, su población varía entre el rango de 2.500 a 10.000 individuos. De cantidad está reducido por la deforestación de los bosques y la consecuente participación de sus hábitats, por extensión de presencia o área de ocupación. El rango de altitudinal del oso andino se extiende de 200 a 4.750 metros sobre el nivel del mar, con una área ocupacional que cubre aproximadamente 260 kilómetros cuadrados a lo largo de los litorales de los Andes. Tamaño poblacional. En Ecuador, las poblaciones de oso andino están estables dentro de los parques nacionales, pero fuera de ellos los riesgos se mantienen. Según los estudios realizados en Ecuador, la población de osos anteojos es entre 4.000 a 5.000 individuos en una sola área, que se estudian alrededor de 40.000 hectáreas. Habitan entre 60 a 70 osos. En Bolivia y en Perú se encuentra el 70% de la población de osos de anteojos. Su población se vio reducida. Su población es reducida por sus efectos de extinción en una especie propia de los Andes. En Ecuador se estima que su población apenas es de 2.018 individuos. Es una especie vulnerable en extinción. Como podemos observar, su población bajó mucho por la deforestación, de 4.000 a 5.000, casi a la mitad de su población, que son 2.018 individuos. Un análisis cuantitativo. Uno de los principales problemas que enfrenta el oso de anteojos es la destrucción fragmental de su hábitat debido a la agricultura migratoria y tala de fines madereros. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y considerada en categoría vulnerable, esta especie está enfrentando un alto riesgo de extinción en estado silvestre y en el comercio autorizado bajo circunstancias solo de investigación. Se puede decir que gracias a la deforestación, un 71.43% ha comenzado a ser perjudicial para su entorno, es decir, matando animales o destruyendo sembríos. El 14.3% se ha mostrado un poco agresivo. El 9.52% ha sido amigable, pero también han sido maltratados. Y 4.8% ha sido beneficioso para el turismo
y cosas en fines comerciales. Muchas gracias.